En esta unidad vamos a conversar sobre cinética química. Nosotros ya sabemos que hay ciertas reacciones que es más probable que se den que otras y también que hay ciertas condiciones que pueden hacer que una reacción sea más probable o menos probable, como por ejemplo habíamos conversado que hay ciertas reacciones que son más probables a altas temperaturas y menos probables a bajas temperaturas. Lo que vamos a ver ahora es no solamente que hay reacciones que son más o menos probables, sino cómo se dan esas reacciones, es decir, la velocidad que tienen. La cinética química es un área dentro de físico-química que se encarga de estudiar la velocidad de las reacciones, cómo cambia su velocidad bajo ciertas condiciones variables. El objetivo de la cinética es medir la velocidad de las reacciones químicas y encontrar ecuaciones para describirla. Experimentalmente, la velocidad de una reacción se puede describir a partir de la concentración de las especies involucradas y también hay que tener en cuenta que puede depender de varios factores como el solvente que se utiliza, fenómenos de transporte que se puedan dar y también si se emplea o no catalizadores. Todo eso hace que el proceso de determinación de la velocidad pueda llegar a ser bastante complejo. Y hay que tener en cuenta que las reacciones se pueden clasificar de diferente manera, por ejemplo en simple o compleja, dependiendo del número de pasos en el que se da, o también en homogénea o en heterogénea, dependiendo de si ocurre en una fase o en más de una fase. Nosotros ya conocemos que hay reacciones que pueden darse a distintas velocidades. Por ejemplo, la del airbag del auto se da a una velocidad muy rápida y otra, como la oxidación del hierro, se da a una velocidad muy lenta. Como ya dijimos, la velocidad de una reacción depende de varios factores, como la concentración de los reactivos, la presencia de un catalizador, la temperatura y el estado físico de los reactivos. Uno de los factores más importantes es la concentración de reactivos. Cuantas más partículas haya en un volumen, más colisiones se van a dar entre las partículas por unidad de tiempo. Para medir la velocidad de una reacción necesitamos medir o bien la cantidad de reactivo que desaparece por unidad de tiempo o bien la cantidad de producto que aparece por unidad de tiempo. La velocidad de una reacción se mide en unidades de concentración por tiempo, es decir, se mide en mol por litro por segundo. Entonces, para determinar la velocidad, determinamos cómo cambia la concentración de reactivo, el cual desaparece, o la del producto, el cual se forma. O sea, la velocidad del reactivo va a tener signo negativo y la del producto signo positivo. La velocidad de la reacción se expresa en función de las concentraciones, de los órdenes de reacción representados por alfa y beta, y en función de la constante K de la reacción. Esos valores se determinan experimentalmente mediante ensayos en laboratorio. Acá vemos un ejemplo de nitrógeno e hidrógeno que reaccionan para formar amoníaco. La velocidad de los dos reactivos, nitrógeno-hidrógeno, tiene signo negativo y la del producto, amoníaco, tiene signo positivo. La velocidad de desaparición del reactivo tiene que ser igual a la de formación del producto. Notemos que en el caso del hidrógeno hay que dividirla por 3 y en el caso del amoníaco por 2. Dijimos que las constantes involucradas en la expresión de la velocidad de la reacción se determinan experimentalmente. Notemos que en la expresión de la velocidad tenemos 3 constantes a determinar, por lo cual necesitamos 3 ecuaciones. Entonces, para eso preparamos 3 ensayos distintos con distintas concentraciones midiendo la velocidad en cada caso. A partir de esto podemos determinar la constante K de la reacción y los órdenes de reacción alfa y beta.
Recordemos que hay factores que influyen en la velocidad de una reacción, como la concentración de los reactivos, la temperatura, la presión y la presencia de catalizadores. Los catalizadores pueden o bien acelerar una reacción o bien retardarla. Esto es muy importante, sobre todo para tener en cuenta la cuestión de seguridad en nuestro trabajo de laboratorio.